Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo ya estaba ahora entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y luego en el versículo 9 dice, y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sí? Y así en cada región de donde ustedes provienen, ¿sí? De cada región hay mucho pueblo de Dios. ¿Sí? Hay pueblo que Dios ya tiene preparado. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje. Y entonces dice la palabra que el que oye la voz del pastor le sigue, le obedece. Y entonces queremos presentarles algo muy importante. ¿Por qué los reuní en esta mañana? Porque tenemos que ponernos de acuerdo y poder tener fechas para cada región, para que podamos empezar a activarnos y no dejar que se enfríe esto. ¿Sí? Como les decía, los que hemos compartido, que es buscar el digno, es la papa caliente, ¿verdad? Es aquel que va a responder luego al llamado. ¿Sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y aquí vamos a empezar a ponernos de acuerdo para que podamos encargarnos de nuestra zona, para que podamos encargarnos de nuestra región. Y quiero compartirles esta parte, ¿sí? El evangelio de la Biblia, la evangelización mundial solamente se va a poder hacer con el evangelio de la Biblia. Con otro evangelio o con otros evangelios, otras buenas noticias, no se va a lograr cumplir el plan y el propósito de Dios. El Señor dejó su palabra, el Señor es claro en su palabra, ¿sí? Él es soberano, y en esa soberanía Él no puede permitir que se cambie nada del plan que Él ya estableció en su palabra. Y hemos escuchado de la soberanía de Dios y hablamos de temas importantes sobre la soberanía de Dios, pero esa es la soberanía de Dios, que hagamos conforme a su plan y su propósito. Y el mismo Jesús nos lo enseñó en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 12, ¿sí? Versículo 44. Juan 12:44. Y aquí está hablando nuestro Señor y dice, y el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero luego aquí en el 48 dice, al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Y luego vamos a enfatizar en el versículo 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí Jesús nos está enseñando algo hermoso. Él habla solamente lo que el Padre le ha dicho. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar lo que el Padre nos ha dicho y obedecer a Jesús. Entonces, el evangelismo mundial se va a poder hacer solamente con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, como Dios lo especificó. Entonces, aquí es donde quiero que entremos un poquito aquí la visión, ¿verdad? Habacuc, ¿sí? Si vemos Habacuc, lo que dice, aunque la visión tardara, aún por mucho tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y aunque la visión tardara, espéralo, dice espéralo, no dice espérala, dice espéralo. Aquí tenemos que esperar al Señor Jesús.
porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes somos los justos? Los que hemos creído, los que hemos sido justificados. Por su fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe que vence al mundo. ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? ¿Sí? La visión para la evangelización mundial en nuestros días es organizarnos, ¿sí? Y establecer fechas para poder ir a visitar lugares. Hay algunos que apenas están. Nosotros cuando vinieron por primera vez aquí a México, los hermanos coreanos partieron, y cuando partieron uno se queda así como que, ups, ¿ahora qué sigue, no? Ya vinieron, ya nos... ¿Ahora qué? ¿Sí? Bueno, pues entraron una segunda vez, ¿sí? Y en esa segunda vez, ok, entendíamos que teníamos que evangelizar, pero veíamos que no era lo que se había realmente enseñado, porque lo que lo absorbemos, ¿sí? Nos lleva tiempo digerirlo, porque llevamos durante muchos años haciendo una actividad, y después como que el cambiarla cuesta trabajo, ¿sí? Pero entonces cuando podemos ver a la palabra de Dios y podemos entender, entonces ¿qué pasa? ¿Sí? Empezamos a seguir la guianza. Primero la oración con aquellos que van a estar apoyándoles, les van a estar ayudando, estar orando, estar pidiéndole al Señor que Él nos muestre, así como el Espíritu Santo. Cuando Felipe estaba en un evento, estaba en una evangelización a lo mejor masiva, le habla el Señor y le dice: Felipe, necesito que vayas acá, ¿sí? Y Felipe, ¿qué fue? Obediente. Y es cuando se encuentra con el eunuco, ¿verdad? Sí, no sabemos la historia. Y entonces le dice: ¿quién habla? ¿De quién habla? Dímelo. ¿Habla de sí mismo o de otro? Y entonces Felipe le da. Y entonces ese eunuco se encarga de ir a Etiopía a llevar el mensaje. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene un problema fundamental. Fue engañado por Satanás para que pecara, y así se separa de Dios. Este es el problema fundamental. Todos los problemas vienen gracias a este problema. Sin embargo, el hombre no puede resolver este problema por sí solo. Por eso es que desde el principio Dios nos prometió al Mesías, al Cristo, que vendría a resolver todos los problemas fundamentales del hombre. Pero hace 2000 años que Jesús vino a esta tierra y no se ha logrado y no se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente, nuestro país, antes de ser evangelizado, Estados Unidos se organizó. Se juntaron los concilios metodistas, bautistas, presbiterianos, ¿sí? ¿Para qué? Para venir a evangelizar nuestra nación. Por eso podemos ver asentamientos más de una denominación que otra en ciertos lugares. Nada más que ¿cuál fue el punto de quiebre en ese momento? ¿Sí? Que llegaron a evangelizarlos conforme a su denominación, no conforme a Cristo, ¿sí? Y entonces por eso podemos ver, gloria a Dios por eso, porque por gracias a eso que Dios lo permitió, pero tenemos un Dios de tiempos. Dice la palabra que Él es el dueño del tiempo, de los tiempos y la mitad del tiempo. Y entonces fue de gran ayuda, pero ahora esta reunión es para que podamos realmente alcanzar los 33 estados, el podernos ayudar mutuamente. Estamos para servirles nosotros y estamos por poder apoyarles si Dios lo ha dispuesto eso en sus corazones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cargar la cruz y la resurrección es el mensaje. Jesús es el Mesías y resucitó encargándose de hacer la obra de Cristo. Abrió el camino para encontrarnos con Dios y solucionó el problema del pecado y venció a Satanás. ¿Cuál es la visión de la evangelización mundial? Bueno, el hecho de que Jesús sea el Cristo es el objetivo para el que fue escrita la Biblia. Fue la conclusión del mensaje de Pedro,
fue el mensaje que compartieron todos los miembros de la iglesia primitiva, fue el mensaje por el cual el apóstol Pablo tuvo una pasión. El hecho de que Jesús es el Cristo es que Él es el único Salvador que soluciona el problema fundamental del hombre, por lo que significa que también es el Señor que soluciona todos los problemas. Y entonces Jesús llegó y les dijo a aquellos hombres que eran religiosos: ustedes recorren mar y tierra haciendo proselitismo, ¿sí? ¿De qué? De lo que ellos pensaban y creían, haciéndolos doblemente malditos. Es que si el mensaje no es claro y no lo damos puro como el Señor lo estableció, y entonces empezamos a meter normas de hombre, entonces no, por eso no es que se ha logrado la evangelización mundial. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Hoy en día se ha desaparecido el mensaje de que Jesús es el Cristo en todas las iglesias del mundo. ¿Y por qué es que no ocurre entonces la obra de la iglesia primitiva hoy en día? ¿Por qué no? ¿Por qué hoy la iglesia en día es tan diferente a como nos lo establece la palabra? ¿Por qué hay desunidad? ¿Por qué no hay acuerdo? Porque entonces cada quien estamos viviendo para nuestro reino, y Dios quiere que vivamos para su reino, para lo que Él ya estableció, lo que Él ya dijo y lo que Él nos dice. Y es porque se ha perdido el mensaje de la iglesia primitiva. Si todos los miembros de la iglesia restauraran este mensaje, entonces la evangelización no tiene más opción que ocurrir. Y es por eso que tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces yo creo que si estamos aquí es porque hemos creído que Jesús es el Cristo, porque es el mensaje que hemos visto que dice la palabra, y entonces tenemos que trascender. Y tenemos que trascender, ¿para qué? Para poder alcanzar nuestra región, para poder cumplir lo que el Señor nos mandó, a ser discípulos, y entonces las iglesias empiezan a cobrar vida, porque como lo dice Juan 15, dan fruto, el Padre los limpia para que lleven más fruto. Y ese ejemplo nos lo puso ¿por qué? Porque dice la palabra ahí en Juan 15 que entonces el fruto es al 30, ¿verdad? Al 60 y al 100 por uno. Y eso lo podemos ver en la vida de Pablo. Dice primero que Saulo se esforzaba por llevar el mensaje, daba el 30, pero estaba dando el 30, el Señor trabajaba con él, el Señor obraba. Después dice que ahora como acostumbraba, ya Pablo empezaba acostumbrado, ya era una costumbre predicar el Evangelio, ¿sí? El 60. Y después vemos en Hechos 18, ahora estaba entregado por completo. Vemos el 100 por uno. Dejó su negocio de tiendas Coleman, ¿verdad? Dejó su negocio y se lo dejó a Priscila y Aquila, que también eran comerciantes. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy, solamente con el mensaje de que Jesús es el Cristo, es como vamos a poder lograr unirnos, ¿sí? Entre denominaciones, interdenominacionales, etcétera, etcétera, para lograr la evangelización mundial en nuestros días, ¿sí? Y esa es la unidad de la fe que nos habla Efesios 4. Acompáñame por favor a Efesios 4, porque es algo importante. Y los que tienen en el versículo 1 la unidad del Espíritu, dice, y vemos en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Ya hay una plataforma, ya hay muchas iglesias, ya hay muchos pastores, hay muchas denominaciones. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál fe? La fe que vence al mundo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, Rey, profeta y sacerdote, ¿sí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces vemos el versículo 14, qué importante es, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como hermanos, como familia en Cristo que somos, ¿sí? Sin bandera, sin color, sin otra etiqueta, como hermanos y hijos de Dios que somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, todo lo que Dios les permite empezar a hacer en sus regiones, empezarnos a juntar ciertos periodos para empezar a dar vida a Irapuato, ir a Morelos. No siempre es que vengan aquí, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que crezcamos. Yo no soy el líder, el líder es Dios, el líder es el Espíritu Santo, Él es la guianza. Aquí no hay posiciones, no somos uno mayor que otro, ¿sí? Todos somos siervos de Cristo. Y entonces, como tal, tenemos que caminar. Todos somos servidores de Cristo, como tal tenemos que caminar. Claro, cada quien tiene su congregación, su iglesia, que Dios les irá permitiendo pastorear, pero lo que más a veces tememos los pastores, y que es algo que tenemos que trascender, es dejar a la congregación, porque entonces ¿qué va a pasar? Es que Dios tiene cuidado de las congregaciones, son sus ovejas, y las que son ovejas permanecen. Los que son paja, perdónenme, pero esos se van. Son los primeros que se van. Nosotros lo hemos visto. Los que más juzgan, los que más critican, los que más son los que no hacen nada, ¿sí? Y de los que estamos haciendo, ahí andan viendo, así como los fariseos, nada más andaban viendo a Jesús a ver dónde se equivocaban. Ay, aquí, ¿por qué se lavan las manos tus discípulos? ¿Sí? Que diga, ¿por qué no se las lavan? ¿Sí? Y nada más andaban ahí, ¿sí? Los que no trabajan dan trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dios nos dejó el método de evangelismo bíblico, ¿sí? Porque es que nosotros evangelizamos, pero no ocurre la evangelización mundial. Porque todas las iglesias han perdido el enfoque del evangelio, ¿sí? Porque el evangelismo no se está desarrollando. Es porque no lo estamos haciendo de la manera bíblica. La Biblia nos habla del método de evangelismo. Jesús enseñó el evangelismo. No solo miramos los textos representativos de Mateo 10 y Lucas 10, sino que también está precisamente mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué son los hechos de los apóstoles? Los hechos del evangelismo. Cómo la iglesia primitiva empezó a correr, ¿sí? Y si vemos, la iglesia de Antioquía ni siquiera fue fundada por un apóstol. Fue por aquellos que oyeron el día de Pentecostés, oyeron, y entonces Dios permite una persecución para que entonces se pudieran dispersar. Es que esa persecución la permitió Dios, porque si no, entonces iban a quedar ahí reunidos en su alabanza, y lo más seguro es que hubieran creado una gran iglesia, ahí, una gran congregación. Pero el propósito de Dios no era ese. Y entonces provoca la persecución y salen y se dispersan, y entonces es como se levanta la iglesia de Antioquía, y entonces empieza a ganar todo Asia Menor, ¿sí? ¿Con qué? Con el evangelio que escucharon de los apóstoles. Y entonces empezaron a fundar congregaciones con gente común y corriente que no estudió escatología, que no estudió teología, que no estudió hermenéutica, etcétera, etcétera, sino que realmente el Espíritu Santo de Dios era el que los guiaba a todo lo que tenían que hacer. Y entonces ahora hemos suplido al Espíritu Santo por teología, hemos suplido al Espíritu Santo por autores de libros. No quiere decir que esté mal leer a autores, pero hemos suplido la alianza del Espíritu Santo. Y no puede ser así. El Dios nos dejó su libro. Y entonces, ¿qué pasa? El libro de Hechos, los apóstoles son los hechos del evangelismo, cómo empezó a ocurrir. Y si miramos el libro de Hechos, vemos que desde el principio, desde el primer capítulo, habla del movimiento de evangelismo que ocurrió desde el aposento alto de Marcos. Y entonces ocurre en Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, etcétera, hasta los confines de la tierra. Y no terminó con gentes implementas. Simplemente aceptando el evangelio, aceptando el evangelio, y no
que abrió un movimiento de la palabra que salvó a la gente. Y entonces, ¿qué pasa? Se abrió un movimiento de la palabra que entonces la gente empezó a tener, que salvó a la gente continuamente en su propio campo. Hechos 5:42, todos los días. No es un proyecto de que nos juntemos los pastores para tener un evento evangelístico al año. O no es que nos reunamos en el Estadio Azteca y que no, Fabián. Sí, se le acabó el negocio a Fabián con su alabanza. Sí, ya no es pagarle a un artista cristiano para que vaya, ¿sí? Me decía el pastor de Pachuca, dice, no porque cobremos, dice, pero yo vi que las cosas no estaban bien. Cuando me dieron mi ofrenda, apenas ajusté para los gastos de gasolina. Pero cuando vi a los chavos que fueron de la banda y vi cuánto les dieron, yo dije, no, las cosas no están bien, ¿sí? Dice, les dieron 35,000 pesos a ellos. Y a mí apenas 1,950 pesos. Dije, ahí como que las cosas no están bien. Le estamos dando más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios, ¿sí? Y no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre en Jerusalén y empieza el movimiento de la palabra que salvó a la gente y continuamente en su propio campo. Luego, desde el capítulo 11, aparece la iglesia de Antioquía y el evangelismo sube de nivel ahí en Antioquía. Y entonces se empieza a expandir. Por eso el evangelio de la Biblia tiene que expandirse ahora en toda nuestra república. Ahorita somos unos cuantos. Para el próximo año vamos a tener a 33 representantes de cada estado de la República Mexicana junto con sus discípulos, y entonces va a ocurrir el evangelismo nacional. Y entonces después de eso dice que toda tribu, entonces luego hay que llegar a las tribus, toda lengua y toda nación, y después entonces simultáneamente salimos a las naciones a apoyar otra nación, vienen los de las otras naciones a apoyar nuestra nación, el pastor de Venezuela, la pastora Mabel de El Salvador, Colombia, y entonces empieza a suceder la evangelización nacional y mundial. En esta ocasión que llegamos a todo Cuba, ¿sí? Entraron 11 naciones a Cuba junto con sus respectivos discípulos, ¿sí? Y entonces esa es la manera. El pastor Toñito fue testigo de eso, ¿sí? ¿Es cansado? Sí, muy cansado, pero ver la gloria de Dios derramada se quita todo cansancio, ¿sí? Ver lo que Dios empieza a obrar. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos el aposento alto de Marcos. Luego, desde el capítulo 11 aparece la iglesia de Antioquía, y entonces sube de nivel. Y desde el capítulo 16 aparecen discípulos representativos en cada lugar al que Pablo va. Lidia en Hechos 16, Jasón en Hechos 17, Priscila y Aquila en Hechos 18, etc. Y entonces avanzó hasta este punto. En Hechos 19 vemos que la región en sí fue evangelizada. Y luego en Hechos 18 y en Romanos 16 podemos ver una estrategia muy valiosa que evangelizó a toda Roma. Y si lo hacemos de la manera bíblica, de la forma que Jesús y Dios nos lo dejó, se puede evangelizar el mundo, y queremos compartir esto con ustedes, ¿sí? El Señor dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Se lo está diciendo a la iglesia. Se usa ese versículo para evangelizar, y eso no es para evangelizar, eso es para los que estamos. Así como Pedro, cuando dice en su carta, ¿sí? Dice, a la verdad Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Este es un llamado de parte de Dios, no es un llamado de los pastores de Corea, no es un llamado mío, no es porque yo quiera hacer una nueva denominación ni nada. Yo estoy para servirles, ¿sí? Y entonces es como vamos a poder lograr la evangelización de nuestra nación, y vamos a ser testigos de eso. Van a venir circunstancias, ya son circunstancias,
¿Para qué son las circunstancias? Para que crezcamos en fe. Ya no son problemas. El problema se acabó. El problema ya no es problema. Pero va a haber cosas, va a haber circunstancias o situaciones que van a querer apartarnos del camino, pero es donde tenemos que trascender. Porque entonces esas circunstancias Dios las utiliza ¿para qué? Para que podamos crecer en fe. ¿Sí? Podamos crecer en fe. Algo que comentó el pastor Cho: cuando tú tienes $100,000 y das $10,000, como que no hay mucho de qué. Pero cuando tienes $10,000 y le prometes al Señor $100,000, eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. ¿Sí? Y no porque estemos pidiendo, Dios suple, Dios provee. Ya el Señor se encargará, el Señor ya estará mandando. ¿Sí? Por eso algo que tenemos que cuidar es no recibir ofrendas. La recibes, oras por ella, y así como la recibimos, la sembramos para que los pastores comiencen. Eso es algo que ha impactado a los pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que les permite ver que el mensaje realmente es genuino. ¿Sí? No corrompernos, no prostituir el mensaje, ¿sí? No corromper el mensaje, sino ser realmente hijos. Entonces, ¿qué pasa? Después, foro por países, foro intercontinental, Tirano. ¿Sí? Ahí en la Biblia nos habla, en el libro de Hechos, de la escuela Tirano. ¿Sí? Una escuela que se levantó, ¿para qué? Para que Pablo compartiera lo que estaba sucediendo precisamente en todas las regiones en las que él había visitado, en las que él había ido. Y entonces, después de que Pablo causó un movimiento de evangelismo, entonces, ¿qué hizo? Envió cartas a muchas de las regiones a las que pasó y se comunicaron con estas cartas entre sí. Y estas epístolas hoy conforman la mayor parte del Nuevo Testamento. Ahora, si tenemos el evangelio correcto y la estrategia de evangelismo bíblicas, entonces ocurre el movimiento del evangelismo. ¿Sí? Y es por eso que ahorita nos reunimos, porque creemos que esto te hace cobrar vida, el ver lo que ha estado sucediendo, el ver gente como la de San Miguel de Allende, como la de Mazatlán, como Irapuato, como Morelos, como el Estado de México, como de aquí de León. ¿Sí? Y entonces el movimiento de evangelismo se manifiesta de formas diferentes por personas y por regiones. No va a ser igual, no va a ser diferente. ¿Sí? Pero entonces el empezar a dar respuestas unos a otros y el estar compartiendo unos a otros, eso nos ayuda a mejorar, a darnos cuenta si estamos haciendo algo mal, y entonces eso nos ayuda ¿a qué? A ir avanzando, a irnos apoyando. ¿Por qué? Porque ahora somos una familia en Cristo Jesús. ¿Sí? Y como familia entonces estamos ¿para qué? No como la familia natural, que a veces nada más es piedra de tropiezo. No, tenemos que apoyarnos, ayudarnos, soportarnos unos a otros, y entonces es cuando empezamos a entender todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Y entonces tengo que soportar a Fabián, ya no me queda de otra, porque lo amo, ¿verdad? ¿Sí? No, soportar de apoyar, de ser un apoyo, un soporte, no soportar de, ya no lo aguanto. No, un soporte, me recargo en él, ¿sí? No. Entonces, bueno, si me recargo en él lo desarmo al pobre, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero el compartir esto entre las personas, todos crecemos. Este crecimiento se va magnificando, y en la próxima década ocurrirá un movimiento de evangelismo a nivel continental. Ya esto ya está sucediendo. Ya el movimiento a nivel continental ya empezó a suceder. Ya hemos sido testigos, cada uno de los que estamos aquí, ya hemos sido testigos. Empieza a suceder. Y en toda Latinoamérica. Entonces debemos dirigirnos a todo el mundo con esta respuesta, y entonces lograremos la evangelización mundial en el término de nuestros días o en nuestras manos. Y así fueron los miembros de la iglesia primitiva, Mateo 16:28, y deseamos hacer la evangelización mundial con cada uno de ustedes. ¿Sí? Y entonces aquí es donde tenemos que trascender a muchas cosas.
¿sí? Ahora sí, vamos a Mateo 16, 28, por favor. Y dice: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y hay aquí algunos que no vamos a gustar la muerte, no vamos a descansar hasta ver su regreso. Y con esta fe corría la iglesia de Tesalónica. Ellos creían que si cumplían, ¿sí?, la voluntad de Dios y corrían con esa fe maranata, entonces ellos verían al Señor en su regreso. Y entonces, como iglesia, si amamos al Señor, si amamos al amado de nuestra alma, si amamos a aquel por el cual nos reunimos cada 8 días o todos los días o entre semana, es porque queremos ver su regreso. Es que tenemos que estar listos en nuestro corazón, no aferrarnos a este mundo nada nos va a dejar, este mundo se va a acabar, este mundo va a pasar, mas la palabra pasará. Y si creemos fielmente y estamos firmes en esa convicción, entonces la evangelización mundial va a suceder en nuestros días, ¿sí? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, les voy a pedir a los hermanos del Estado de México que se pasen para acá, por favor. Entonces, tenemos que apoyarnos ahorita unos a otros. Tenemos 2,480 municipios. No por menospreciar. En El Salvador son 262 municipios. Nosotros tenemos 2,480. Estados Unidos, no se diga, Estados Unidos tiene el doble, ¿sí? Canadá, son 14 provincias en Canadá, ¿sí, verdad? ¿Sí? La cantidad de municipios es menos, ¿sí? Pero tenemos una gran extensión que cubrir, ¿sí? Nosotros estamos encargados de todo Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska y Groenlandia, a los pingüinos hay que evangelizar, ¿sí? Ahí en Groenlandia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Uniéndonos como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso es. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en Morelos, ¿sí? Ya tocamos, ya estamos ahorita en Cocoyó o Huastepec, ¿sí? Pero Morelos tiene 33 municipios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoyarles para entonces buscar al digno de los 33 municipios, ¿sí? Volvemos a lo mismo, no que los otros sean indignos, no, es buscar al digno, al que se va a encargar de su región, ¿sí? Y entonces después hacer lo mismo en pequeñito y después eso invitarlo cuando sea la reunión nacional, ¿sí? Pero entonces es 33 municipios en Morelos. Luego tenemos, ¿a quién más tenemos aquí? Guanajuato, ¿sí? Guanajuato son 46 municipios. Ya por lo menos ya tenemos León, Irapuato y San Pancho. Vamos por 40 y... ¡Ay, San Miguel de Allende! Es que ese siento como que es internacional, San Miguel de Allende. Y San Miguel de Allende ya son 4. Vamos por 42 municipios, ¿sí? Y entonces, ¿quién más tenemos? Veracruz, 212 municipios, ¿sí? México, Toluca, 125 municipios, ¿sí? Que tenemos que ver. Pero fíjense, Oaxaca, 570 municipios, solamente Oaxaca, ¿sí? ¿Qué es lo hermoso? Que ya hay muchas iglesias, todo lo que es sureste está lleno de iglesias.
Hay que ir. ¿Sí? Ya vimos en Mazatlán, Sinaloa. Sinaloa rápido. 18 municipios. ¿Sí? Y entonces nos vamos apoyando unos a otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La gente participa. La gente de la congregación la hacemos partícipe, porque es ahí donde vemos. Entonces la gente aporta, ¿sí? Para cada viaje misionero, la gente que va cubriendo sus propios gastos. No es una carga para la iglesia, porque si no, entonces, ¿sí? no alcanzaría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que ahora que fue ¿cómo te llamas, perdón? Ahora que fue Fabián, ¿sí? Él cubrió sus gastos. Ahora que fue Diana, ahora que fue Patti, ¿sí? Cubren sus gastos, ¿sí? Hay otras personas, ahora que fuimos, por ejemplo, hasta Tuxtla Gutiérrez, una persona solamente cubrió más de la mitad del gasto, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene la convicción, ¿quién es ahora Jesús? Como el Cristo de sus vidas. Y entonces están dispuestos a darlo todo, ¿sí? Desafortunadamente, por lo mismo que el evangelio está corrompido, o el evangelio está diluido, como le querramos llamar, que no está dando el evangelio puro, la gente por eso no da, ¿sí? Porque entonces, como está el evangelio corrompido, entonces en los diezmos la gente por eso no diezma, ¿no? Pues es que el pastor, su camioneta y eso y el otro, ¿sí? Porque el diablo se ha encargado también de abusar de eso. Y entonces la gente por eso desconfía en diezmar, confía en ofrendar. Pero cuando ve la gente, los hermanos de Corea, ven que se está haciendo la evangelización, ellos nos ayudan. Hay una iglesia en Corea que está orando por México. Hay una iglesia en Corea que aporta económicamente. ¿Para qué? Para que se haga la evangelización nacional, ¿sí? Entonces, eso, el ejemplo arrastra. Si nosotros empezamos a hacer lo mismo con los pastores se van a dar cuenta que esto es más que la obra de Dios. No es por un interés propio, no es porque querramos hacer una nueva organización o querramos, por ahí dice, ¿no? Uy, ahí viene el apóstol y viene a trasquilar. No, ¿sí? Venimos realmente a hacer la obra de evangelismo. Y entonces tenemos que poner fechas, tenemos que organizar una agenda para poder ir, ¿sí? No sé si te gustaría venir más para acá, Huicho, por favor, ¿sí? Aquí para podernos organizar. Tenemos